Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Vamos con el último vídeo de los análisis diarios de la semana. Hoy hemos visto una sesión con subidas tímidas. El IBEX 35 ha subido un 0,75%, no está nada mal. Vemos como poco a poco, y lo comentamos ayer, poquito a poquito, va alcanzando nuevas cotas. Hoy se ha quedado muy cerca de los 8.400 a cierre. Y vamos a ver qué sucede la sesión de mañana. A primera hora, a las 8 de la mañana, se publica el dato del PIB en Alemania. Ojito con este tipo de datos a partir de ahora. Pero bueno, este ya va a ser un tema que vamos a comentar mejor en el vídeo del resumen semanal. Hoy vamos a ver tres acciones muy interesantes, tres acciones del sector de las energías renovables que parece que últimamente están tirando muy bien en los gráficos. Así que hoy toca analizar tres de estas acciones. Bueno, pues vamos a comenzar con los tres análisis diarios de hoy. La primera de las acciones que vamos a analizar es Solaria, luego veremos Soltec y luego veremos Audas Renovables. Las tres han vivido una sesión muy positiva en el día de hoy y quizás la que ha estado un poquito más precavida ha sido la cotización de Solaria, pero fijaros hasta dónde ha llegado en la sesión de hoy. Ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones justísimamente, fijaros. Ha llegado hasta allí y cuando ha llegado hasta allí ha empezado a corregir un poquito. Y bien, fijaros cómo viene de un rebote muy interesante en el que ha ido superando y consolidando cada soporte y cada resistencia que tenía por el camino, y ahora parece que se enfrenta a ese techo contra el que ya chocó a mitad de este mes, en la zona de los 17,62. Hay que fijarse que el volumen que hemos visto en las últimas subidas ha sido muy bajito. Por lo tanto, ¿esto qué podría esconder? Una subida trampa, lo que no quiere decir que no superemos los máximos que veíamos en la sesión del 15 de noviembre. ¿Qué puede pasar? Pues fijaros también cómo tenemos un suelo redondeado, que indica que podemos llegar de nuevo a esos máximos que veíamos antes de comenzar ese suelo redondeado por encima de los 17,62. Ahora, además, deberíamos tener en cuenta esa media móvil de 200 sesiones que se encuentra a los 18,54. ¿Cuál podría ser el escenario ahora mismo? Pues quizás si las siguientes sesiones se mantienen al alza, podría superar, como decimos, esos máximos del 15 de noviembre, marcar un máximo superior, pero ojo porque el volumen puede que no sea muy alto y esto que nos indica una falsa ruptura al alza para poner fin al rebote. Todo esto si ahora viene acompañado con poco volumen. Si vemos que viene acompañado con bastante volumen, pues podría alargarse un poquito más el repunte y quizás irse hasta esa media móvil de 200 sesiones que además coincidiría con los mínimos que veíamos en septiembre. Debemos ir pasito a pasito. ¿Qué debemos de vigilar? Como decimos, el volumen, y lo segundo que deberíamos vigilar si supera los máximos que veíamos en noviembre es una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Cabe la opción de que esto se vea ya que ahora mismo está cerca de los 59 el RSI. Aquí vimos cómo hizo máximos en los 62, por lo tanto si vemos un repunte importante en la sesión de mañana, pues no habría que descartar que formase esa divergencia. Sería lo que deberíamos vigilar ahora mismo en la cotización de Solaria. La vamos a ver también en el gráfico semanal porque me lo habéis pedido en los comentarios. Y fijaros cómo el rebote llegó desde la media móvil de 200 sesiones, ya se quedó muy cerquita en la corrección que vimos en febrero para luego repuntar, y ahora la ha tocado y vuelve a repuntar. Fijaros cómo el techo podría estar en esa media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo se encuentra a los 18,12. Si nos vamos al diario, los 18,12 estaría por encima de la zona de máximos que veríamos en noviembre, pero por debajo de esa media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, todo podría cuadrar. La clave, ¿dónde va a estar? En esa media de 70 sesiones en el semanal. Ya vimos lo que pasó en febrero cuando la superó, repuntó con muchísima fuerza. Ahora es otro de los escenarios que no deberíamos descartar, pero en principio debemos analizar el primer movimiento, que sería esa ruptura al alza de los máximos que vimos en noviembre. La siguiente de las acciones es Soltec. También ha habido una sesión muy positiva, una subida del 5%. También viene de un rebote muy interesante desde finales de octubre que ha mandado en la sesión de hoy a la cotización hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo aquí quizás podríamos pensar que ahora mismo el recorrido al alza puede ser menor porque ya ha cumplido ese movimiento superando esos máximos que veíamos en noviembre. De hecho, fijaros cómo aquí tendríamos ahora mismo una divergencia entre la cotización y el RSI. Además se encontraría muy cerquita la media de 200 sesiones, que también podría actuar como resistencia. Además, fijaros cómo el volumen, aunque ha sido alto en la sesión de hoy, pero ha estado por debajo del volumen que veíamos en las últimas subidas que veíamos a mitad de noviembre. Por lo tanto, ahora cuidado, hay que extremar la precaución con la cotización de Soltec.
¿Podría continuar al alza? No habría que extrañar si vemos que llega la cotización cerca de los 4,95, donde tendría ese suelo de septiembre que ahora podría ser una resistencia, es decir, en la tónica de los máximos de hoy, cerquita de ellos, incluso un poquito por encima, pero habrá que vigilar lo mismo que en Solaria, el volumen que se siga manteniendo alto para que consiga romper esa divergencia y romper esa zona de los 4,95 y ver si, como decimos, rompe también esa divergencia. Ahora mismo la situación que tenemos actual no es del todo positiva. ¿Por qué? Por la divergencia y porque debería confirmarse el volumen en las siguientes sesiones. Vamos a aprovechar también para verlo en el gráfico semanal y vemos cómo esa media de 70 sesiones que actuó como resistencia en septiembre ahora quedaría muy lejos, estaría a los 5,50. Si la llevamos al gráfico diario, los 5,50 estarían justo muy cerca de esos máximos que veíamos en septiembre. Por lo tanto, ahora, si viéramos mucho volumen, que vemos que rompe la resistencia a los 4,95, desactiva la divergencia, pues no habría que descartar ese toque de nuevo a los 5,50, donde estaría la media de 70 sesiones. Pero debemos ir pasito a pasito, al igual que hemos visto en Solaria. Y la última de las acciones y una de las grandes protagonistas de la sesión de hoy ha sido Auda Renovables. Ha visto una subida de casi el 7%. Pero fijaros, porque es que el gráfico es muy parecido al que vemos también en Soltec y en Solaria. ¿Qué tenemos ahora mismo? Divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros, muy leve, pero tenemos divergencia. Además, el volumen de la sesión ya está muy por debajo del volumen que veíamos en esta fuerte subida que veíamos hace un par de semanas, también a mitad de noviembre. Fijaros, también el volumen con la caída fue muy alto y ahora, al superar esa media móvil de 70 sesiones que anteriormente actuaba como resistencia, el volumen no ha sido muy alto. ¿Qué nos quiere indicar esto? Pues quizás a principios de la sesión de mañana podríamos ver un nuevo impulso, pero va a ser necesario que venga acompañado de volumen si queremos darle un poquito más de continuidad. ¿Que tiene continuidad? Pues podríamos irnos incluso hasta la zona del euro, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones y además fijaros que tendría un soporte muy interesante ahora mismo en el gráfico. Por lo tanto, hay que valorar, la verdad que la situación es muy parecida en estas tres acciones, tenemos en las tres posibles divergencias. En Solaria todavía no la tenemos, pero tenemos esa posible divergencia. En Soltec y en Audas ya tenemos esa divergencia que quizás se puede romper, y en las tres, para dar continuidad al impulso, ya que se encuentran en zonas complicadas de superar, debería aumentar el volumen o mantenerse alto. Quizás en el caso de Audas Renovables debería mantenerse más alto que el que hemos visto hoy. Fijaros también como el repunte que venimos viendo desde la sesión del 21 de noviembre habría acompañado con muy poquito de volumen, señal de que podría ser un rebote trampa. Así que bueno, vamos a tener que vigilarlo muy de cerca porque podría estar en un punto de inflexión ahora mismo en el gráfico de ver ese último impulso, si entra volumen, o si vemos que empieza a debilitarse estas tres acciones, podrían volver a caer a los mínimos que veíamos en octubre. Así que nada, esto es lo que hemos visto en el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado. Nos vamos a ver el domingo de nuevo con el vídeo de resumen semanal, va a ser muy interesante, lo comentamos en el vídeo de ayer. Antes teníamos la excusa para ver caídas en los mercados, que era la inflación. Cada vez que salía el dato de la inflación y era más alta, el mercado caía. Ahora ya vemos que esto no funciona. ¿Por qué? Pues porque la inflación parece que no sube con tanta fuerza. Entonces, cada vez que sale el dato de la inflación, pues pasa lo contrario. Parece que vemos un rebote. Por lo tanto, habrá que buscar, o el mercado está buscando quizás otra excusa para que veamos caídas en el mercado. Y esto va a ser lo que vamos a comentar en el vídeo del resumen semanal del domingo, aparte de todo lo que vemos siempre y que no va a dejar indiferente a nadie. Así que nada, nos vemos el domingo y como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basados en el análisis técnico. Grabároslo a fuego esto. Así que nada, nos vemos el domingo, ya está, entonces espero que tengáis todos muy buen día.